Hola, un saludo muy especial. Aquí estamos disfrutando este maravilloso espacio, la naturaleza, el abrigo de todos estos árboles. Recuerden que mi nombre es María Luz, los que no me han escuchado. Soy psicóloga, trabajo con un enfoque muy integral desde la unidad, que es abordar al ser humano desde la mente, el espíritu y el cuerpo. Estoy para entregarles muchos conocimientos para que todos tengamos unos caminos de mucha dicha en la vida y de transformación para bien de la humanidad. Hoy tenemos una invitada muy especial, una chica que su nombre es Valentina, nos va a contar una experiencia maravillosa, pero antes de eso les voy a contar que hay un libro que trae un capítulo donde ayuda a las gestantes, a las madres que están en su proceso de gestar a su pequeño, a su hijo o hija, a que esa gestación sea en mucho bienestar, en mucha salud, a que la madre active su luz divina, que se conecte con la luz divina que trae el niño o la niña, que hoy vienen con mucha claridad, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento. Entonces, para que esa madre se unifique con esa luz de ese pequeño que viene en su vientre. Y así entonces aquel hijo con aquella luz divina que se potencia también desde la madre, entonces reciba bienestar y salud en su cuerpo, claridad en su mente, y al momento del parto sea un parto muy tranquilo para la madre y para el hijo o la hija. Entonces Valentina nos va a compartir su experiencia porque ella practicó este libro que se llama Vivir la verdad para que os preparéis para el nuevo tiempo del amor. Y allí hay un capítulo muy especial para las madres, entonces ya nos lo va a compartir. Valentina, cuéntanos a qué edad te embarazaste. Mi embarazo fue a los 15 años, casi 16. Madrugaste. Sí. Bueno, cuéntanos tu experiencia, de que el libro, desde qué tiempo de gestación lo empezaste a practicar. Me di cuenta que estaba embarazada súper rápido, tenía aproximadamente 6 semanas. Me dio mucho susto al principio, estaba muy asustada. Desde que empecé gestación, empecé con el libro. O sea, desde el primer momento que yo supe que estaba embarazada, una persona pues muy importante me aconsejó y me dijo, mira, este libro, porque yo estaba, es que me acuerdo y tiemblo, lo vibra, lo siente. Yo estaba pues muy asustada por el hecho que yo no me imaginaba dando a luz a los 16 años. Entonces empecé muy juiciosa a leer el libro, venía como dividido por primer trimestre. No, por mes. Mes 1, mes 2, mes 3, cada mes. Listo. Venía pues así y lo empecé a leer. Empecé a leer mes 1, mes 2. Pero aclaremos, ¿a leer o a practicarlo? A practicarlo, o sea, hacerlo todo y también, como siempre dicen, todo lo que uno haga uno lo tiene que creer y lo tiene que sentir. Entonces yo era súper creyente y súper segura que lo que yo estaba leyendo era pues para alguna función que me iba a servir, o sea, fiel creyente de lo que estaba leyendo. Lo estaba practicando con certeza. Sí, lo que con sucede seguridad. Es que Valentina ya tiene 7 años de haber dado a luz a aquel hijo. Entonces ya se le olvidó que es cada mes, pero entonces yo le ayudo a recordar su experiencia. Entonces yo empecé y donde iba las señoras siempre me decían, ay, pobrecita, no sabe lo que le espera. Cuando se iba a control prenatal. Sí, cuando iba pues así, porque yo me veía una niña con una barriga. Entonces siempre todas me decían, eso es el peor dolor del mundo, usted no sabe lo que se le viene, usted no sabe lo que se siente. Yo solamente le creía a dos personas, le preguntaba a mi mamá y a doña Claudia, la persona que me recomendó el libro. ¿Que te orientó? Sí. Les preguntaba a ellas dos, yo solamente creía lo que ellas me decían, ellas me tranquilizaban, todo. Bueno, yo seguí mes a mes practicando mi libro, todo, yo súper segura, súper confiada, súper tranquila. Tuve un embarazo tranquilo, un embarazo sin, pues nunca tuve ninguna enfermedad, ni nunca se me presentó nada. ¿Cómo te fue con las náuseas, esas cosas, cómo te fue? Al principio yo creo que eso fue más psicológico, porque cuando empecé como a sentir, pero ya después que me tranquilicé, que seguí practicando el libro, todo, estuve todo súper tranquila. Era tanto que yo estudiaba, hacía prácticas y estudiaba arreglo de uñas.
hacía todo y nunca me pidió nada, yo súper fuerte, súper confiada en todo. Súper bien. ¿Y qué pasó con el bebé en el vientre? Me estabas contando que inicialmente él tuvo un problema de riñón. Fui a una ecografía, pues normalmente me hacían muchas ecografías porque no me crecía la barriga, pero era porque tengo muy buen espacio pélvico, entonces el bebé se acomodaba ahí y no había necesidad de que me saliera la barriga. O sea, tenía mucho donde expandirse. Sí, entonces como que por la edad y porque podría ser algo riesgoso, porque yo era muy flaquita así, entonces me hacían muchas ecografías seguidas. Salió una ecografía que tenía una dilatación en cada riñón estaba dilatado muchos centímetros. Le conté del tema también pues a la persona que me orientó con el libro y empezamos también en un proceso, en el libro todo, y al paso de los meses un riñón le fue mejorando y pasaron más cosas que van más adelante. Ya voy a seguir con lo de la gestación porque se vienen más cosas. O sea, en el embarazo, el pequeño, el bebé fue mejorando un riñón. Sí, pues se fue mejorando todo. Llegó ya el tiempo de dar a luz. Se fueron acercando las semanas. Estaba yo en mi casa un sábado en la tarde y me sentía como rara, como con ganas de ir al baño y iba y como que no, yo estaba sola en mi casa, mi mamá estaba trabajando, como que no. Llegó la noche, mi mamá llegó del trabajo y yo me acordé de todo lo que tenía que practicar en el libro, porque yo pues pensé, yo no ya, porque me empecé a sentir muy rara, muy extraña, entonces empecé a practicar todo, paso a paso, a acordarme, a llenarme de luz, a creer todo lo que yo había practicado, a creer en mi proceso. Hablarle Sí, al pequeño. todo, seguir todo paso a paso, volví a mirar, hago esto, hago aquello, súper bien. Cuando efectivamente empecé a sentir dolores, entonces llamamos a Emi y dijo, no, apenas está en 1, puede quedarse hasta 3 días ahí, no se preocupe de nada. Y yo ahí, ¿Como primeriza? Sí, que me pueda quedar hasta 3 días ahí, que apenas estaba en 1, o sea, y yo, ¿será que puedo comer algo? Porque tenía hambre, pero el dolor era fastidiosito. Entonces, así, tranquila, puede comer, puede estar tranquila. Y yo, bueno, me comí. Cuando estaba comiendo, no pude, empecé la mitad de la comida y no pude terminar. Dije, no soy capaz, y me acosté. Al acostarme, rompí fuente, acostada en la cama. Y pasó algo muy particular, que el líquido amniótico salió verde. Y según lo que, pues era primeriza, y según lo que me habían enseñado todos los meses, se supone que era transparente. Mi mamá también súper asustada porque yo soy hija única, entonces tampoco mi mamá tiene mucha experiencia, pues tengo 23 años, en ese entonces había sido 17 años atrás, 16. Llamamos a Emi, otra vez, volvieron a llegar. Yo estaba súper así, pues yo no sabía qué hacer y yo ahí me paro, no me paro. Llegó Emi. Pero no eran muchos los dolores, me habías dicho. No, o sea, para saber lo que me habían dicho a mí, que era el peor dolor del mundo y eso, yo pues estaba consciente, yo estaba normal, nunca lloré, o sea, era un dolor fuerte, sí, pero soportable. Manejable. Sí, lo soportaba todo. Llegó Emi, ya están 5, no me dieron explicaciones de nada, vámonos al hospital. Llegué allá, me pusieron un pañal, me pusieron en un tacto. Yo empecé a sentir que algo, que iba a ir a hacer del 2, que algo del 2 me estaba saliendo solo. Y yo llamé a una ¿Algo del 2? Del popó. O sea, sentía que me iba a hacer popó así sola, acostada, sin hacer ninguna fuerza, o sea, que algo se me estaba saliendo. Y yo llamé a una enfermera, y yo, enfermera, yo le dije, dígale a la enfermera que me siento muy rara. Fue la enfermera y miró el tacto y me dijo, no. ¿El tacto la evaluó? No, me miró el monitoreo, me miró y dijo, no está sintiendo ni la mitad del dolor que debe de sentir, tranquila que todavía le falta mucho, porque, o sea, yo la verdad el dolor, yo nunca me hice aquí una lágrima, ni siquiera, o sea, yo sí sentía un dolor, pero era como un cólico menstrual y como unas ganas de ir al baño. Es que
Perdóname, yo interrumpo un momentico ahí. Eso es lo que precisamente nos enseñan en ese libro, que lo viviste muy bien, lo practicaste, que no es verdad. Si la madre está unificada en luz con su hijo, no tiene que ser como decir, no, eso es terrible, se acabó el mundo, más una chica primeriza. Entonces, mire, es para cambiar toda esa información que tener un hijo puede ser, no, es más tranquilo, mucho más bondadoso de lo que realmente se ha hecho creer. Entonces la enfermera eran súper groseras conmigo, como que por la edad, como que ay, mi hija usted misma ya resuelva. Y yo igual seguía sintiendo, yo igual me seguía acordando. Y al lado mío había una embarazada, pero ella gritaba, todo, ella ya me estaba angustiando a mí, o sea, yo súper tranquila con mis 16 años, ahí acostadita. Creyendo en su proceso. Sí, yo súper tranquila de todo, y ella era mayor, y gritaba y se revolcaba, y yo seguía con lo mío, yo respiraba, salaba, me llenaba de luz, me acordaba todo lo que había practicado. Bueno, hasta el momento iba todo bien. Cuando yo empecé a sentir, y yo era solo pensaba, me voy a hacer popo acá delante de toda la gente, ¿qué voy a hacer? Porque yo sentía que algo me estaba saliendo. Y como la enfermera había dicho que tranquila, que no estaba ni sintiendo la mitad del dolor que tenía que sentir, que no, que lo que me faltaba, que me podía quedar ahí. Cuando ya mi mamá fue a buscar una doctora, mira, lo que pasa es que ella se siente así, así, así. Fue el doctor y él sí me revisó, la otra señora ni siquiera me revisó, pues acá solamente miró lo que decía la máquina. El señor me revisó, ¡ah! Un enfermero, una enfermera, no recuerdo si era un doctor o una doctora, no sé si era hombre o mujer, no sé, me revisó y ¡ah! ¿Ella qué está haciendo acá? Ya el bebé estaba saliendo, estaban naciendo el bebé, y ¿qué está haciendo acá? Y estaba yo en urgencias así con más gente, o sea, no había nada para recibirlo si hubiera nacido. Cuando ahí mismo, llévenla allá, y yo me acuerdo que me tiraron de camilla en camilla y salieron conmigo corriendo hasta que llegó un punto que yo no vi a mi mamá. Y yo, bueno, se llegó la hora. Llegué allá y yo le dije, ay doctor, y me van a aplicar la epidural. Y el doctor me dijo, no, ¿qué epidural? Si usted ya llegó a 10, o sea, yo llegué a 10 y yo ni siquiera sentí el supuesto dolor que se supone que uno debe sentir para llegar hasta 10, o sea, y fue cuestión de menos de 2 horas que yo llegué hasta 10, así, y yo ahí acostada en la camilla y no sentía pues un dolor que yo dijera, no, no puedo, no. Que esta primeriza, que hay que hacer ahí no, llegué a 10, ya llegó la hora y yo, ay, doctor, ¿qué tengo que hacer? Y el doctor me dijo, puje, y yo le dije, ¿cómo pujo? Entonces él me dijo, solamente haga fuerza, no debe de gritar, solamente tiene que hacer fuerza. Y bueno, yo me acomodé, pujé y nació. Esa es la hora que todavía nadie me lo cree. Tengo amigas que han sido jóvenes de mi edad y han estado 3 días hospitalizadas, que preclanza, que hinchazón, y yo no sé, o sea, yo digo, no, es que si fuera por como me fue a mí, yo volvería a dar a luz, o sea, si fuera por esa experiencia, yo perfectamente quedaría embarazada otra vez. Bondadoso, tranquilo. No, fue así, o sea, nadie me cree, pero yo hice así, puje, pues pujé y salió, y ya. pero yo no sentí dolor, o sea, yo creo que me duele más ir al baño a hacer popó que dar a luz. O sea, es inexplicable para la gente no, O sea, que eso realmente nos da testimonio de que sí podemos unificarnos con la luz de Dios, quitar la densidad de nuestro cuerpo, quitarle la densidad al pequeño para que él no sufra. Lo que se busca es eso, un nacimiento sin sufrimiento, ni para la madre ni para el bebé. Eso es llegar desde la luz. Y otra cosa muy importante, el niño se había hecho popó adentro. Ahora que me acuerdo, porque el líquido salió verde. El líquido salió verde porque justo en el momento que la doctora me revisó, a mí me iban a llevar a cesárea, porque el niño no podía estar más tiempo adentro, porque si come el popó tenía un riesgo de morir demasiado alto. Entonces mira cómo fue todo de bonito, que hasta la propia luz lo protegió a él, porque él estuvo por ahí 3 horas o 2 horas en el vientre con el popó, y no. O sea, él está buscando salida rápido. Que pasa es que los de la afuera, que estamos juzgando siempre, condenando, y encasillando que un proceso a veces de esta manera, llevaron a que no se fuera a dar la naturaleza que estaba ya preparada desde la luz para que el bebé naciera como debía ser desde la luz.
pero la luz impera y allí hubo solución desde Dios. La claridad. Me iban a llevar a la cesárea cuando el doctor pues fue que me miró y claro, yo sentía que algo me salía y claro, él estaba haciendo el trabajo solo, pone que yo lo tengo que Qué chico ayudar tan veloz. y él se estaba saliendo solo sin que yo hiciera nada porque antes yo estaba como reprimiéndome Sí. las ganas de ir al baño. Pobrecito, o sea que nació muy bien. ¿Y qué pasó cuando ya nació? Bueno, nació súper bien, súper sano. Fue tanto que ese mismo día no me fui para la casa porque no había pediatra, pero al otro día me fui para la casa. ¿Cómo estaba el pequeño en los riñones? Bueno, ahí no le habían revisado los riñones, nada, pero ya ahí que nos fuimos a la casa y fuimos a una cita. Fuimos a cita, a ecografía, porque como ya pues, tenía el seguimiento por el embarazo. A la hora de hacerle la ecografía, que tenía por ahí 15 días de nacido, resulta que un riñón se había disminuido, digamos que estaba esta dilatación, estaba esta, y el otro también estaba mermando, o sea, ya un riñón casi que iba a estar perfecto. Fue pasando el tiempo, entonces ya voy a hablar del otro libro. Bueno, entonces aquí ya logramos un testimonio muy importante del trabajo que ella hizo con amor, convicción, certeza y claridad, y no se dejó envolver del entorno. Segura. Se dejó guiar de su madre, y la señora Claudia, que tiene un trabajo muy importante también de crecimiento espiritual y toda esta obra de luz que la orientó, la guió y la ayudó inmensamente. Y luego ella empezó a trabajar una segunda orientación divina en otro libro que enseñan a las madres cómo alimentar la luz divina que ellos traen. ¿Eso qué quiere decir? Los niños de hoy en sus códigos genéticos, en su ser, en su cerebro, en sus células, ya vienen desde la divinidad con mucha sabiduría y mucho conocimiento, traen información desde la ciencia a niveles muy elevados, de la tecnología para hacer obra en esta tierra, para limpiar el agua, y darle más vida a la tierra, limpiar el aire, quitar la densidad del fuego, ayudar a los seres humanos. ¿Y qué sucede? Que los niños cuando nacen, entonces la mayoría de los papás no están preparados para mantenerles esa luz divina y potenciársela. Entonces en este libro que se llama Despertar la luz divina de vuestro hijo y de vuestra hija para que sea de alta sabiduría y conocimiento. Ella se lo empezó a practicar, es unas pequeñas como oraciones, palabras de luz, no oraciones de rezar, pues religión, no, palabras sabias de luz, de claridad divina, dictada por los seres del cielo, que me lo dictaron a mí por medio, entonces lo plasmé en un libro, y ella se lo practicó. Cuéntanos esa maravillosa experiencia. Bueno, empecé el proceso con él, así como lo había hecho durante la gestación, empecé el proceso con él, no solamente leérselo por leérselo, sino, o sea, creer lo que estaba haciendo, llenarme llenarlo de luz a él, y empecé el proceso con él. Y me pasaba algo muy particular, que yo estaba con él, salía con él, y toda la gente que lo miraba me decía, es que yo siento algo, el niño me transmite algo, se le ven una luz en los ojos, y no me pasó 1, 2, 3, 4, o sea, me pasaron miles de veces que yo salía con él en el coche o así, lo miraban y él era así. La gente dice que el niño que tiene, y yo no, él es así, o sea, yo no encontraba las palabras porque él era así, con unos ojos grandes, y era así, y yo no encontraba las palabras para explicarle a la gente, y en muchas partes que yo iba me decían, es que él tiene como una luz, tiene como un brillo, o sea, yo lo miro a él y me transmite algo, y era solo un bebé. Carisma. Que no podía ni siquiera hablar, ni siquiera expresar, solamente a través de los ojos. La luz divina que traía se conservó en el nacimiento y se continúa cuando la madre se la mantiene. Pero en los riñones, hagamos un paréntesis allí, ¿los riñones hoy están bien? Sí, ya hasta el son de hoy están bien. Empezamos un proceso, cada 2 meses más o menos le revisaban ecografía, y empezó a pasar esto. En cada ecografía salía mejor. Llegó el momento que un riñón se sanó completamente, sin nada médico, porque los médicos no podían hacer nada, o sea, era algo que los médicos no podían tratar. Que sanara por sí solo. Sí, o sea, no podían tratar, no podían hacer nada al respecto. Un riñón sano, el otro riñón disminuyendo. Llegó un punto que fuimos a control, los 2 riñones sanos, perfecto. Excelentes. Los 2 riñones completamente sanos. Bueno, entonces usted le trajo al libro al niño cada mes aún, porque
se trabaja cada año algo diferente en cada mes, por cada año. Hoy, ¿cómo es? ¿Cómo se llama aquel hijo? Isaac Betancur Gómez. ¿Cómo es Isaac hoy? Por ejemplo, en ese momento, él ya tiene 7 años recién cumplidos y sigue siendo un niño despierto, lleno de vida. Me pasa mucho, también me sigue pasando que voy y como que digamos que siempre con las profesoras, con algo, conecta. Siempre es, no, es que él tiene su personalidad, Atrae. tiene como su sello único, por así decirlo. Esa es la hora que él ya está en 2º grado y me sigue pasando con las profesoras, con las personas que lo conocen, que él tiene como algo, que él es un personaje diferente. O Atrae. sea, sí, con todas las profesoras me ha pasado eso, en las guarderías, a los lugares que él va, y si tú lo ves, él sigue siendo un niño así despierto, lleno de vida. También escuchaba a la señora Claudia, que conoce mucho a tu madre. Ella le expresa que él es un chico que reflexiona, razona, considera, sabe seleccionar, es entendedor. Él tiene como la capacidad de asimilar las cosas y a pesar de que es un niño tan pequeño, como entenderla, como decir, como un adulto, por así decirlo. O sea, sabe entender y todo lo que pasa alrededor. Él es súper piloso, súper todo. Si acá estamos hablando algo, él entiende todo lo que pasa. Él está siempre despierto ante todo. Mira, pasa esto, pasa aquello. Tiene mucha claridad, discernimiento. Bueno, ¿algo más que decir, Valentina? No, pues los invito a que lo practiquen, a que se lo crean, porque una cosa así, venga, lo voy a hacer por hacer, no. O sea, tú hacerlo y decir, yo creo lo que estoy haciendo, yo me lleno de luz, yo sigo a paso todo, o sea, ejecutarlo, pero siempre creyendo y estando seguro de todo lo que estás haciendo y les va a funcionar, créanme. Bueno que Valentina, una chica apenas de 23 años, nos habla de esa convicción, de esa claridad, de esa vivencia, que ella da testimonio de lo que se puede lograr cuando se hace con certeza, con amor, con bondad, con dedicación, con entendimiento, con perseverancia y con disciplina. Entonces es un llamado para que todos aprovechen, los jóvenes estén atentos. Pueden entrar a mi página www.despiertatuluzysefeliz.com. Allí tienen mucha información, que es como un libro, aquella página, para que tengan allí elementos de cómo manejar la vida. Allí enseñan, en aquellos libros pueden leer para que los pequeños de hoy en día no pierdan esa pureza divina que traen y saquen toda esa sabiduría y conocimiento para bien de la humanidad y del planeta. Valentina, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.